José Luis, el primer tema del que me gustaría hablarte es la crisis económica que sufre el país, ¿no? Que está agravada por el Sí, coronavirus y la situación mundial, pero que claramente en nuestro caso particular tiene otras razones. Estamos a punto de cumplir sí. 3 semanas de cuarentena, hemos visto sus efectos en la economía y parcialmente en el sistema de salud, y yo lo que quisiera preguntarte es, si vos hubieras sido electo presidente, ¿cómo habrías Sí. actuado en un primer momento ante la crisis del coronavirus? Bueno, primero hubiera tomado un poco las cosas con más calma, porque corremos el riesgo de haber quemado un cartucho anticipadamente con una cuarentena tan dura. Pensá que todavía no ha venido el momento más duro, el momento más duro está por venir, no solo porque el frío todavía no llegó, sino porque, por ejemplo, luego de lo que pasó aquel viernes fatídico con los jubilados, hay que ver qué pasa dentro de 10 días, cuando madure el eventual coronavirus que ya está dando vuelta entre nuestros abuelos. O sea, yo hubiera ido más despacio con la cuarentena, porque te repito, una cuarentena tan dura no es fácil de sostener, no solo por lo psicológico, sino por además el derrumbe que te provoca en toda la economía, que esté todo el mundo cuarentenado, todo el mundo que produce. Claro, entonces, Entonces se hubiera ido más de a poco y hubiera analizado también, no hubiera comprado el fundamentalismo sanitarista de hoy, digamos. Yo veo que esto es la dictadura sanitarista, digamos, donde no se puede decir nada en contra de lo sanitario. Y creo que una situación extrema como lo que significa una pandemia requiere de una mente muy flexible, muy práctica, que tenga la cabeza abierta. Es inadmisible que en un país con 40% de pobres, con 2 años de recesión, no se haya constituido un comité de sabios en economía, así como se hizo uno con la salud, ¿viste? sí, o sea, parecería una dictadura de médicos, por así decir, ¿no? Donde las opiniones de Sí, otros sí. profesionales no tiene valor. Sí, no, pero me impresiona que el presidente diga que no lo van a correr con la economía. No, la economía lo va a correr a él si no le presta atención a la economía. O sea, vos, ¿Qué te cree que va a pasar con la gente que no come, que no tiene cómo comer, no llegar a fin de mes, no come? Hay gente que vive al día en Argentina, millones de personas viven al día. por Si no, no supuesto. tuviéramos 40% de pobres. Entonces, hoy, vos con la cuarentena, ¿qué harías, por ejemplo? ¿La levantarías? No, no, mira, a mí más que con la... Mira, inicialmente tenía, ok, tomo como un dato la cuarentena de la dictadura sanitarista. Lo tomo como dato. Pero Sí, no diría la estupidez que hizo el presidente que no lo van a correr con la economía. Nadie lo corre con la economía, sino que le tiene que prestar real atención al derrumbe económico que está provocando la cuarentena, la cual los sanitaristas que lo acompañan al presidente le han aconsejado. O sea, aplanar la curva de muertos y de enfermos por el coronavirus, matando la economía, bueno, es como matar el perro para que se acabe la rabia, sí, sí, pero mataste el perro. sí, no, por supuesto. Entonces, y económicamente hablando, ¿no? Me imagino que tenés una opinión negativa del impuesto patria, ¿no? Que se propuso que... Pero por supuesto que sí, que tengo una opinión negativa. ¿Cómo te va a ocurrir? Yo no sé cómo no les da vergüenza lo que están pensando en el impuesto patria, pensar en cobrar impuestos sobre, con la montaña de impuestos que se cobran en Argentina, por Dios. Además se olvida que esos ricos capaz que dan empleo, ¿viste? También, ¿viste? Y me da la impresión de que es solucionar el problema como dijiste vos recién, ¿no? Es como si uno tuviera las piernas quebradas y la solución fuera amputarlas directamente. Sí, pero además, es decir, frente al problema fiscal, vamos a suponer que fueran bien intencionados lo que están pensando en el impuesto patria, es pretender matar a un elefante con un rifle aire comprimido. O sea, la caída de la recaudación de impuestos, el aumento del gasto público, por lo que el gobierno está haciendo bien, correctamente con el sector privado, es tan fenomenal que el impuesto patria te va a dar, no sé, el 10% del problema que tenés vos con el déficit fiscal, producto del juego de pinzas, de caída de la recaudación y sube el gasto público. Es ridículo, Claro. ridículo. Y me gustaría saber tu opinión también respecto de otras acciones del gobierno, más allá de la economía, que tienen que ver con, bueno, las declaraciones del presidente diciendo que los que no cumplen la cuarentena son unos imbéciles, la amenaza de confiscar los autos de quienes la incumplan, medidas como la que dio a conocer la ministra de Seguridad, como las tareas de ciberpatrullaje. Todo el fascismo típicamente kirchnerista, digamos, yo por eso he advertido, ojalá que no terminemos en una crisis económica severa porque la cosa bolivariana, chavista, cubana está dando vuelta alrededor del gobierno.
tenemos a Kicillof, tenemos a Berbisky, es gente muy peligrosa, obviamente. Y estos tics que vos comentabas, bueno, demuestran lo peligroso que es este gobierno y por lo tanto lo peligroso que sería terminar en una crisis económica. Y por fuera del kirchnerismo, ¿cómo ves al resto de la clase política? ¿La ves también muy cómoda con esta situación de cuarentena, siendo ellos los únicos que tienen poder para decidir? No se han bajado los salarios ninguno, mirá si no van a estar cómodos. Acá la que le está pasando mal la cuarentena es la gente de trabajo, la gente, el carnicero, el taxista, el fiambrero, el empresario, el comerciante, la gente de laburo lo está pasando mal acá. Ellos, los políticos, están frescos cobrando todos los meses su sueldo, cosa que es inadmisible además, ¿no? Sí, ¿Okay? sí, por supuesto. Bueno. En medio de todo esto que está pasando, el país volvió a entrar en default. Entonces quería saber también cuál es tu opinión. Ese es otro error del gobierno. Yo creo que, dado que la Argentina va a una explosión del déficit fiscal, está mal cerrar una puerta de financiamiento con la deuda, la verdad. Debería haberse evitado profundizar el default. Yo veo ahí, Juntos por el Cambio le está sugiriendo al gobierno que no le pague al Club de París ahora en mayo, que vencen creo que 2.200 millones de dólares. Yo creo que eso hay que pagarlo y no extender el default. Porque, insisto, el agujero fiscal es monumental y va a requerir tener abiertas todas las fuentes de financiamiento. Y si el gobierno contraargumentara que no puede hacer más esfuerzos por el lado del gasto público y subir impuestos no es una opción, ¿vos aprobarías recurrir a la emisión monetaria? No, yo creo que sobre el gasto público se puede hacer y mucho todavía. Así como el 90% de la actividad privada está muerta porque está todo el mundo cuarentenado, en el Estado solamente se está apretando salud, educación y seguridad. El resto del Estado no está funcionando. El resto del Estado debería hacer el aporte bajando severamente el gasto. Consumo en bienes y servicios está bajando. ¿Por qué no bajar los salarios del Estado, que son el principal componente del gasto público, de la gente que no está trabajando? Correcto. O sea que, en definitiva, tu apreciación sobre el futuro, sin hacer futurología, ¿no? ¿Vos cómo ves el escenario para los próximos meses en Argentina? Lo que está claro es que vamos a una profundización de la recesión, una explosión del desempleo. Habrá que ver de qué manera sigue actuando el gobierno, pero así como está actuando no es la cosa, ¿no? El gobierno tiene que apoyar más al sector privado con créditos al 0% de tasa de interés, tiene que hacer un jubileo de impuestos porque la gente de los hechos no lo va a pagar, se tiene que permitir que las empresas firmen los acuerdos salariales que puedan con sus trabajadores, olvidándonos de las leyes de trabajo que tenemos hoy. No hay que recurrir a más impuestos, la gente no se los va a pagar además. Hay que ser práctico en esto. Tenés al 90% de los ciudadanos argentinos que trabajan encerrados en la casa. ¿Quién produce? Nadie. ¿Quién puede pagar impuestos? Nadie. Por lo tanto, el recorte del gasto público debería hacerse solo para evitar una crisis fiscal de magnitudes gigantescas. Nada más que por eso. Ser práctico, va. Y en términos de las relaciones exteriores, en un momento en el que en gran parte del mundo los países parecen cerrarse sobre sí mismos, ¿vos qué opinás de cómo debería reaccionar la Argentina frente a eso? Bueno, en el medio de una pandemia, la verdad, todo el mundo se cierra. Habrá que ver en todo caso qué mundo nos queda después de la pandemia. Lo que sí, para ir terminando con esto, te diría, acá es absurdo, como dice el gobierno, que acá hay que reformular todas las relaciones, toda la idea de cómo funciona el mundo después de esto. El capitalismo no es causa de la pandemia. ¿Qué tiene que ver el capitalismo con un chino que se comió un murciélago medio crudo, tal vez? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, pareciera ser que dio rienda suelta a cualquier tipo de argumentación delirante. Sí, a ver, el único régimen que rige en el mundo en materia económica es el capitalismo, porque países comunistas hay 3, 4 como mucho. Obviamente que podés decir, en una actitud sumamente ridícula, que la causa de cualquier crisis que hace el capitalismo, y sí, es el único que rige en el mundo. Claro. Obvio. No solo somos superiores en lo productivo, no solo hemos sacado millones de personas de la pobreza, no solo es el único sistema que es justo, sino que además somos estéticamente superiores. ¡Viva la libertad, carajo!